Hola amigos, ¿cómo estamos? En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de componentes principales. Vamos a abordar una parte teórica, vamos a desarrollar el modelo y por último vamos a desarrollar una parte aplicando ya la reducción de análisis de componentes principales a un modelo de Machine Learning, en este caso el modelo de regresión logística. Antes de iniciar, pues me gustaría dar una introducción sobre las que serían las componentes principales. Este es un método de reducción de dimensión que permite simplificar la complejidad del espacio con múltiples dimensiones a la vez que se conserva toda su información. Supongamos que tenemos un conjunto de n individuos con cada p variable, como tenemos acá, x1, x2 hasta x sub p. Es decir, el espacio muestral tiene p dimensiones. Luego el PCA nos va a permitir encontrar el número de factores subyacentes que se cumpla con esta condición, que Z sea menor que P, de manera que puedan explicar aproximadamente lo mismo que las P variables originales, donde antes necesitamos P valores para caracterizar cada uno de los individuos, ahora basta con Z valores. Cada una de estas Z valores, nuevas variables, reciben el nombre de componentes principales. En sí, el modelo lo que consiste es, a partir de un conjunto de observaciones y un conjunto de 1 a p variables, lo que hace hacer la transformación del APCA, se conservan las observaciones, la cantidad de observaciones, pero la reducción de las componentes o de las variables se reduce, así como podemos ver en este gráfico. Una vez que hemos empleado el modelo PCA, este nos va a permitir de manera compactar, condensar la información aportada por los múltiples variables en solo unas pocas componentes. Aún así, no hay que olvidar que se sigue siendo necesario disponer de los valores de las variables originales para calcular las componentes. Dos de las principales aplicaciones del PCA es la visualización y el proceso de los predictores previos justo al modelo supervisado. ¿Qué necesitamos para poder comprender y entender bien la parte de la modelación del PCA? Pues la parte matemática que necesitamos es la parte del álgebra lineal. Esta parte del álgebra lineal vamos a tener varios conceptos muy importantes, como serían los vectores y los valores. ¿De qué trata una descripción? Veamos el siguiente ejemplo. Está una matriz de n por n componentes reales, el número lambda puede ser un valor real o complejo, y se denomina que los valores característicos de A, si existe un vector diferente de 0, en B que se cumple la siguiente condición. El vector B tiene que ser diferente de 0 y se denomina que el vector característico A corresponde a los valores característicos de lambda. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz una matriz cuadrada de 2 por 2. Tenemos el valor característico, lambda 1, de la matriz A, y tenemos su valor correspondiente al vector, que sería el 2, 1. De forma similar, podemos obtener el valor característico y su vector característico. Esto a su vez pues nos conducen a tener ya los valores y tener un resultado. Este vector resultante de la multiplicación es un múltiplo entero del vector original. Los vectores de una matriz son todos aquellos vectores que al multiplicarlo por dicha matriz resultan el mismo vector o un múltiplo entero del mismo. Los vectores tienen una serie de propiedades matemáticas específicas. Aquí tenemos las tres más importantes y podemos decir que los vectores solo existen para matrices cuadradas y no para todas. En el caso de las matrices de n por n tenga un vector, el número de ellos es n. Si se escala un vector antes de multiplicarlo por la matriz, se obtiene el múltiplo del vector. Esto se debe a que si se escala el vector multiplicado por cierta cantidad, lo único que se consigue es cambiar su longitud, pero mantener la misma dirección. Todos los vectores de una matriz son perpendiculares o ortogonales entre ellos, independientemente de la dimensión que tengan. Una forma que nos va a permitir, que nos conlleva a poder comprender bien la parte de las componentes principales sería la interpretación geométrica de este análisis, de este modelo. Una forma intuitiva de las componentes principales es interpretar las componentes principales desde el punto de vista geométrico. Supongamos que tenemos un conjunto de observaciones para las que se disponen dos variables, x1 y x2. El vector se define con la primera componente como z1. Sigue la dirección en la que la observación tiene la misma varianza, la línea roja.
Entonces, a partir de estas dos variables, se obtiene una componente principal, que sería la línea roja. Luego de esto, la segunda componente sigue la dirección en la que los datos muestran mayor varianza y, no están correlacionadas, con la primera componente. Es decir, que la condición de no correlación entre las componentes equivale a decir que las direcciones son perpendiculares entre ellas. Es decir, que si la primera componente y la segunda componente no hay una correlación, eso equivaldría en el modelo de componentes principales que ambas serían perpendiculares. El cálculo de las componentes principales lo podemos obtener a partir de una combinación lineal entre ellas. Se puede entender como nuevas variables obtenidas al combinar una determinada forma de variables. Es decir, la primera componente principal de un grupo de variables es la combinación lineal normalizada de dichas variables que tienen mayor varianza. En este caso podemos tener aquí z1 y tenemos cada uno de los leggings con su variable, con cada una de las observaciones. Luego tenemos que la combinación lineal sea normalizada, implica que cada uno de los leggings, la sumatoria de los leggings al cuadrado debe ser igual a 1. Existen otras características muy importantes antes de realizar el modelo de análisis de componentes principales, y esto sería el escalado de las variables. Esto nos va a permitir que a su vez como la varianza de una variable se mide en sus mismas unidades elevadas al cuadrado, si antes de calcular componentes no estandarizamos todas las variables para que tengan media 0 y versión estándar 1, aquella variable cuya escalado sea mayor denominará al resto. Es decir, nos va a dar una información o una estandarización del modelo PCA más sesgado. Luego tenemos otra parte que nos corresponde a la reproductibilidad de las componentes. Este paso es bastante determinístico, de manera que siempre es la misma componente, siempre se generan las mismas componentes principales. Es decir, que el valor de los logins resulta es el mismo. La única diferencia puede darse es que el signo de todos los logins está invertido. Es decir, ¿cuándo sucede esto? Recordemos que una componente tiene una dirección y la otra componente está prácticamente ortogonal a ella. Es decir, que podríamos decir que la componente y la dirección de la misma tienen independencia entre el signo. Es decir, y esto nos lleva al mismo modo en valor específico de las componentes obtenidos para cada valor principal. Luego tenemos otra parte que nos pueden influir en las componentes principales, serían las influencias de outliers. Los valores atípicos, esto en el PCA es muy sensible, por lo que es recomendable siempre estudiar si hay valores atípicos o los ya famosos outliers. La detección de los valores atípicos con respecto a una determinada dimensión es algo relativamente sencillo de hacer mediante la comprobación gráfica. Sin embargo, cuando se trata de múltiples dimensiones, el proceso se complica. Luego tenemos la otra parte, otras áreas que nos importan, la proporción de la varianza implicada. ¿Qué tanta proporción de los conjuntos de datos de una componente principal es explicada por la varianza del conjunto de datos? Para esto nos podemos realizar ciertas preguntas que son muy frecuentes. Por ejemplo, ¿cuánta información presenta el conjunto de datos original? ¿Se pierde al proyectar las observaciones en un espacio de menor dimensión? O lo que es lo mismo, ¿cuánta información es capaz de capturar cada una de las componentes principales obtenidas? Para contestar estas preguntas se recurre a la proporción de la varianza implicada para cada componente principal. ¿Cómo lo podemos determinar? Matemáticamente lo podemos determinar de las siguientes ecuaciones. Luego tenemos aquí la variable normalizada para tener media 0 y la varianza total representa el conjunto de datos, la varianza implicada por las componentes y la proporción implicada a la componente m. La componente m viene dada por la siguiente razón. Luego podemos obtener cuál sería la pregunta muy importante. ¿Cuál va a ser el valor óptimo o el número óptimo para obtener una componente principal? Por lo general, dada una matriz de datos de dimensión n por p, el número de componentes principales que se puede calcular es como el máximo n-1 o p.
el menor de los dos valores es limitante. Sin embargo, sabiendo que el objetivo del PSA es reducir la dimensionalidad de nuestro conjunto de datos original, suele ser de interés utilizar un número mínimo de componentes para resultar suficiente para explicar los datos. Esto es lo que nos referíamos al inciso anterior, de cuál será la proporción o el valor de esa componente principal que me va a ser óptimo o que me va a explicar más la varianza con respecto a los datos. Veamos un siguiente ejemplo. En este caso vamos a cargar nuestra librería y cargamos la librería para tratamiento de gráficos, para tratamiento de los datos, para gráficos, para procesado y modelado. El conjunto de datos que vamos a usar es un conjunto de datos de cliente en el cual nos va a permitir ayudar a predecir si necesitamos alquilar o comprar una casa. Y luego, para luego usar el modelo de regresión y tomar la decisión. Cargamos nuestro conjunto de datos, tenemos 102 observaciones con 10 variables. La exploración inicial, en este caso, en el PSA, los dos principales aspectos que debemos tomar en cuenta al realizar un análisis de componente principal es identificar el promedio y la dispersión de la variable. En el caso de la media, podemos observar que las variables que tienen mayor peso es la variable vivienda, que la podemos ver aquí, tiene mayor media, y la variable de ahorro, seguida de la variable ingreso. Estas variables, al no escalarlas, pues a la hora de realizar nuestro análisis de componentes principales, se va a llevar mayor peso. Y es decir, que nos va a llevar, y decir que también el modelo va a estar un poco más secado. La otra parte es la parte de la varianza, que es muy distinta entre las variables. En este caso, podemos observar que las mismas variables, tanto la vivienda como el ahorro y el ingreso, tienen una mayor varianza con respecto a las demás variables. Y eso, como decimos, a la hora de realizar nuestro modelo, podría indicarnos en algún momento que se lleve mayor peso estas componentes, a realizar las componentes, y tenga mayor sesgo a la hora de realizar nuestro modelo. Para esto lo que tendríamos que hacer, vamos a preparar nuestro conjunto de datos. En este caso voy a sumar todos los gastos y voy a crear una nueva variable que se llama financiar. Sumo los gastos, serían los gastos comunes, los gastos de ahorro, los otros gastos y los gastos del coche. Para financiar sería la vivienda menos los ahorros y luego una vez que he sumado estas variables en una sola variable, las elimino. Esto nos va a llevar a a seleccionar la variable característica y saber cuál es la mejor selección. Como X sería la variable dependiente y la variable independiente sería la variable comprar. Una vez que ya hemos realizado nuestras etiquetas, en nuestro conjunto de etiquetas, vamos a la parte del procesamiento del modelo. En el módulo Scalar Decomposition.pca este módulo tiene la función PCA que nos va a permitir a nosotros, junto con el argumento NComponents, determinar el número de componentes calculado una vez que lo hayamos identificado. Entonces entrenamos el PCA con escalado de los datos. En esta ocasión vamos a crear los pepelines para crear que sea el escalado y me ejecute el modelo. Entonces le digo que me escale y luego que me ejecute el modelo. Luego que me haga la predicción, que me haga el entrenamiento y que por último se extraiga del pepeline toda la información necesaria. Como parte de la interpretación podemos ver que el PCA puede acontecer toda la información de las componentes creadas. La componente, por ejemplo, la la opción components contiene el valor de todos los logins que define cada una de las componentes de los mismos valores. Las filas que se corresponden a las componentes principales obtenidas de mayor a menor de la varianza explicada. Aquí podemos tener, por ejemplo, creamos aquí un data frame donde podemos observar cada una de las componentes principales. Supongamos para analizar cada una de las PC1, aquí tenemos la combinación lineal de cada una de las componentes principales que se han obtenido a partir del modelo a partir de nuestro modelo. Luego podemos visualizar esta ecuación, tendríamos que tener 8 combinaciones lineales para crear nuestro modelo. Luego, la influencia de las variables podemos obtenerla a partir de una
el modelo de correlación de Pearson a través de un diagrama de heat map. Y podemos ver aquí cómo están correlacionadas las variables, cómo están correlacionadas, y de esta manera también nos puede ayudar a analizar nuestro modelo. Una vez calculadas las componentes principales, se puede conocer la varianza implicada para cada una de ellas, la proporción respecto al total y la proporción de la varianza acumulada. Esta información se almacena en un atributo explained variances y en explained variance radius. Entonces vamos a crear aquí, vamos a imprimir el modelo con cada una de esta información que se han almacenado, y luego elaboramos un gráfico, un histograma, para ver cómo se han explicado cada una de manera porcentual. Y podemos ver aquí que la primera componente me ha explicado un 40% de la varianza observada de los datos. La segunda componente me ha explicado un 26% de la varianza explicada de los datos. La tercera un 13%, la cuarta un 8%, la quinta un 6%, la cuarta un 4%, la séptima un 3% y la octava prácticamente no me ha explicado nada de la varianza observada de los datos. Otro gráfico que nos va a ayudar es explicar el porcentaje de la varianza explicada acumulada, es decir, un gráfico que me va a ir acumulando cada una de las varianzas explicadas. En este caso podemos ver aquí que a partir de la quinta componente me está explicando un 95% de la varianza observada. Esto nos va a ayudar a determinar. Entonces en este caso yo me voy a quedar con un 5% de la varianza observada. La transformación que podemos encontrar una vez entrenado el modelo con el modelo Transform, se pueden reducir la dimensionalidad de las nuevas observaciones proyectándolas en el espacio definido por las componentes. En este caso usamos siempre la función ppin, transformamos y creamos nuestras proyecciones a partir de, y lo guardamos en un data frame. Y podemos tener aquí nuestras transformaciones. La transformación es el resultado de multiplicar los vectores que definen cada componente con el valor de las variables. Puede calcularse de manera manual. En este caso vamos a crear el modelo de las componentes por la escala y que no haga la transpuesta de este modelo. Luego lo guardamos en un data frame y podemos transponer y visualizar cómo quedaron todas esas transformaciones. Luego de esto podemos construir, reconstruir. En la reconstrucción se puede revertirse la transformación y reconstruir el valor inicial del método usando la función inverse transform. Es importante tener en cuenta que la reconstrucción solo será completa si se ha incluido todas las componentes. En este caso vamos a crearlo. Tenemos los valores originales de nuestro conjunto de datos y tenemos los valores reconstruidos. Una vez que ya hemos analizado toda la parte del análisis y componentes principales, vamos a aplicar a un modelo de Machine Learning. En este caso, al modelo de regresión logística. ¿Qué hacemos primero? Hacemos nuestra partición, decimos que vamos a entrenar nuestro modelo con un 80% y para probar nuestro modelo con un 20%. Luego recordemos que teníamos variables que estaban... Teníamos variables que tenían mayor peso, como era la vivienda, el ahorro. Esas variables tenían mayor peso, por lo tanto tenemos que escalar nuestro modelo o normalizarlo. Normalizamos nuestro conjunto de datos y luego de eso creamos la instancia del modelo. En este caso hemos dicho que vamos a usar las primeras 5 componentes principales que nos han explicado un 95% de la varianza observada. Creamos nuestro modelo. Una vez que creamos nuestro modelo, aplicamos el modelo de regresión logística. Mandamos a llamar al módulo de la regresión logística y a su función creamos el entrenamiento de nuestro modelo, hacemos las predicciones. Y para evaluar, evaluamos las predicciones, usamos la métrica de Accuracy Score para ver la precisión de nuestro modelo. Y podemos ver que usando 5 componentes principales o 5 características, la precisión para predecir correctamente la etiqueta es del 97.56%, lo cual es un porcentaje de precisión bastante alto, en lo cual nos quiere decir que al aplicar el modelo de PCA, de análisis de componentes principales, y aplicado a un modelo de regresión logística, el modelo se ha desempeñado eficientemente y podemos usarlo ya para hacer las predicciones necesarias más adelante,
si queremos decidir si queremos comprar o alquilar una casa. Bien amigos, esto ha sido todo por este recorrido de un análisis de componentes principales usando un modelo de Machine Learning que sería el modelo de regresión logística. Espero que le haya servido de mucha utilidad. Espero que sea de mucha utilidad. Suscríbanse, compartan, porque quizás ustedes ya conozcan estas instrucciones, pero otras personas, si ustedes lo comparten, no lo conocen y les puede servir de mucha utilidad. Dejen sus comentarios y sus aportes que nos van a servir para retroalimentar y aprender un poco más. Nos seguimos viendo en la próxima.